Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Claro que tengo la información para ustedes. El caso Lozoya no se ha movido para nada. Sin embargo, salió a relucir hoy en la conferencia de prensa que ofreció Santiago Nieto Castillo en Palacio Nacional. También se le cuestionó sobre el INE, el Instituto Nacional Electoral, donde la vigilancia no solo a los partidos políticos, sino al dinero, posible dinero sucio, opaco, lavado de dinero en partidos políticos. El tema fue abordado. Pero cuando se trató el caso Lozoya dijo, no, bueno, es que hay 5 denuncias que presentamos como unidad de inteligencia financiera. Lo demás le corresponde a la Fiscalía General de la República. En otras palabras, pues el que no ha hecho nada se llama Alejandro Gertz Manero. Bueno, de hecho, mejor, parece más efectiva la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México, que giró una orden de aprehensión en contra de un funcionario muy cercano a Miguel Ángel Mancera, hoy legislador y con fuero, con protección para que no lo agarren. Me llama la atención esto porque, bueno, hay 5 denuncias y otra más que se va a presentar ante la Fiscalía General de la República en contra de Emilio Lozoya Austin. Están involucradas 75 personas, están muchos involucrados en este caso y nada se ha dicho al respecto. Entiendo que una cosa es el debido proceso y otra cosa muy diferente son los sesgos y los tiempos que se dan. ¿Por qué el comentario? Porque Santiago Nieto fue claro, nosotros solamente llegamos hasta presentar la denuncia. De ahí para adelante, pues es la Fiscalía la que debe actuar. Por otro lado, no solamente los partidos políticos son sujetos a investigación de los recursos que utilizan en el INE, sino también las organizaciones que pretenden ser partidos políticos. Dicho de otra forma, es evidente que Santiago Nieto Castillo tiene conocimiento del financiamiento oculto de México Libre. Entonces están 2 casos muy ligados en esta conferencia de prensa que ofreció hoy junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con personas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde los temas son, incluso habla de Pío López Obrador, está en curso la investigación. El INE también tiene un convenio de colaboración con la UIF y ellos le han requerido, porque es convenio de colaboración, que investigue estos casos donde hay dinero no lícito o que no puede ser rastreado. Y para eso se pinta solo el titular de la unidad de inteligencia financiera. ¿Será que Santiago Nieto debiera ocupar la fiscalía? ¿Será que la fiscalía no ha avanzado mucho en el caso Lozoya? De hecho, ni siquiera sabemos qué pasa con Lozoya. La Fiscalía General de la República no ha dicho nada. Y lejos de eso, todo parece indicar que esperan que le quiten el fuero al presidente para poder actuar en contra de él. Con eso de que son arrogantes, libres, arrogantes, tienen autonomía, tienen, así como el Poder Judicial, que no canta mal las rancheras en ese caso y en ese aspecto de la corrupción en la que están inmiscuidos. Bueno, pues en ese sentido tendremos que preguntar qué pasa con Lozoya, por qué, y los involucrados, y las órdenes de aprehensión, y los videos, y las pruebas, y todo lo que se había comentado, ¿dónde ha quedado? Es una pregunta que incluso deja sobre la mesa Santiago Nieto Castillo, y de pasadita dice sí estamos bajo la investigación, tenemos bajo investigación a organizaciones que pretendían o que pretenden ser partidos políticos. Bajo ese criterio, no hay ninguna duda. De este tema tan interesante voy a hablar. Le encargo, dele like al video para que se difunda y se conozca más. Se avecina otro encontronazo de trenes, porque es muy sensible el fiscal general. Aparte de que es tortuga o hay tortuguismo en sus acciones, pues también es muy sentido cuando los reflectores enfocan a Santiago Nieto Castillo, que es una conferencia de prensa en Palacio Nacional. Si la quisiera el fiscal, bueno, pues hable, en lugar de estar ocultando las cosas. Vamos a la información. Oiga, suscríbase a ACM, Canal 54. Muchísimas gracias a todos ustedes que han colaborado a través de Oxxo Saldazo y de PayPal en este canal. Vámonos a la información. Mire, es que hay todo un antecedente. Mientras la Fiscalía General de la Ciudad de México gira una orden de aprehensión en contra de Jaime Salomiansky,
extitular de la Agencia de Gestión Urbana, está acusado de haber desviado 30 millones de pesos. Pues la Fiscalía General de Justicia, pero de la Ciudad de México, sí giró una orden de aprehensión en contra de este personaje, Jaime Solomiansky Aguilar, ex titular de la ya desaparecida Agencia de Gestión Urbana, que estuvo muy cercano a Mancera. Ellos sí trabajan. El caso Lozoya, bueno, pues sabemos de estas denuncias, pero han quedado en eso. Esto es desde el 11 de agosto. En el caso Lozoya, el expresidente de Pemex denuncia por corrupción al expresidente Peña Nieto. Sabemos de todo esto, pero hoy en la conferencia de prensa del fiscal general el fiscal general no, él no se para en ningún lado de estos. En la conferencia de prensa donde estuvo, aquí lo voy a poner ya, Santiago Nieto Castillo, respecto al tema relacionado con Lozoya, dijo, pues es que ese ya es un asunto de la fiscalía, que ha sido opaca, omisa, y no logra dar los resultados que el pueblo espera al menos, porque en tanto se mantienen como personas intocables, personajes como Salinas, como Felipe Calderón, como Peña Nieto, como Zedillo, Vicente Fox, pues está la danza de los corruptos a todo lo que da, todavía tratando de engañar al pueblo bueno con sus rollos retóricos y presuntos retornos que no son más que la continuación porque nunca se fueron. Vamos a ver qué dice Santiago Nieto al respecto, porque estuvo muy interesante. Aquí están las declaraciones de el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el especialista, Santiago Nieto Castillo. Nacional Electoral, preguntarle si hay colaboración con el INE y en específico en estas campañas que han sido pues ya en parte demostradas por usted mismo, que fueron invadidas con de recursos ilícitos. Preguntarle en qué momento se encuentra el tema de Lozoya y preguntarle en qué momento se encuentra el tema del señor Pío López Obrador. Bien, respecto nada más un paréntesis respecto a los datos que pedían de amparo. En 2019 tuvimos 984 amparos notificados, del 2020 al 15 de septiembre tenemos 861 amparos, de los cuales las suspensiones han sido provisionales 162 y definitivas 106, todas vinculadas con la jurisprudencia Medina Mora. Creo que, esto es durante 2019, durante 2020 tenemos 6 provisionales y 188 definitivas. Creo que esta es un tema fundamental para nosotros, que se pueda ir ampliando el número digamos que se pueda modificar la jurisprudencia para efecto de ampliar los mecanismos de protección del sistema financiero y la economía nacional. Respecto al tema del Instituto Nacional Electoral, se firmó un convenio de colaboración con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente, para intercambio de información. Además, la propia ley de partidos políticos establece la obligación de que la UIF intercambie información con el Instituto Nacional Electoral, y lo hemos hecho para los temas vinculados con fiscalización y con la unidad técnica de lo contencioso electoral. Nos han hecho requerimientos incluso sobre organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partidos políticos y bueno, se ha planteado por parte de la consejera Carla Humphrey la posibilidad de que se refuercen estos mecanismos de intercambio de información entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de que se pudiera revisar en su momento a candidatas en algunas zonas geográficas donde hubiera duda respecto a la participación de grupos de delincuencia organizada. Esto evidentemente se haría solamente a petición del Instituto Nacional Electoral y en el entendido de que la función constitucional de organizar las elecciones corresponde a un organismo constitucional autónomo, el INE, y que por tanto nuestra posición tiene que ser, en términos de la legislación electoral, de colaboración y coordinación y de absoluto respeto a la autonomía del INE. Respecto al caso del señor Lozoya, se presentaron ya 5 denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos integrando una 6ª denuncia relacionada con la adquisición, la contratación con Odebrecht durante la etapa de la dirección del señor Lozoya, que se presentará ante la Fiscalía General de la República. En ese caso en particular, él ha presentado un documento que involucra a 70 personas físicas y morales. Se hicieron públicos 2 videos
dos relacionados con servidores públicos cercanos a dos ex senadores del Partido Acción Nacional, y que se suman, por ejemplo, al que usted menciona, respecto a Pío López Obrador y David. Todo está en este momento en proceso de investigación. En el caso de Lozoya, usted desde la FEPADE había ya identificado dineros de Odebrecht que habían llegado a la campaña del PRI. Hoy, ¿esos recursos están firmemente justificados? ¿Está ya ratificado que llegaron al PRI o todavía? Bueno, lo que tenemos, nosotros presentamos una denuncia respecto a el modelo de transacciones financieras de Odebrecht hacia las cuentas del señor Lozoya, pasando por una serie de empresas, incluyendo Tochos, Latin America Asia Holding Capital, Secapan, entre otras. Se detectó los recursos que llegaron hasta las manos del señor Lozoya y sus familiares. Esto es lo que se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República. En forma paralela, estamos desarrollando todavía una investigación vinculada con el posible uso electoral, pero cabe señalar que esto ha sido aceptado incluso por el propio Emilio Lozoya, por Marcelo Odebrecht en su momento, que ese fue el fin de la mayor parte de los recursos. Está asegurado que hubo una actividad ilícita de soborno, pero el que le corresponderá determinarlo evidentemente va a ser a la Fiscalía General de la República y en su momento a los jueces. La función de la Unidad de Inteligencia Financiera es describir la ruta del dinero y ponerlo a consideración de las instancias competentes. Bueno, quedó claro y queda muy claro el comentario de el doctor Santiago Nieto Castillo. Su trabajo llega hasta la investigación del dinero de Odebrecht, o Odebrecht, como le llaman. Bueno, el mismo Marcelo Odebrecht declaró esto, lo aceptó Emilio Lozoya, está denunciado Peña Nieto, aparte hay una consulta ciudadana. Sí, los partidos políticos y las organizaciones sociales que pretenden constituirse como tales, como partidos políticos, también pueden ser investigadas a petición del INE, que, bueno, pues esto ya se conoce de México Libre y sus donantes que no son desconocidos pues, aunque ellos insisten en una aplicación llamada Clip, que también está bajo sospecha. El asunto de Lozoya, de Emilio Lozoya, no sabemos nada, y tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera, que prepara una denuncia más. 70 personas involucradas, 2 senadores del PAN, otros tantos diputados federales del mismo partido Acción Nacional, y sin embargo, nada se ha dicho. ¿Dónde están las órdenes de presentación? Al menos una orden de aprehensión, se entiende, es bajo un procedimiento jurídico, pero también hay órdenes de presentación que no necesariamente son órdenes de aprehensión. La orden de presentación es ante un juez para declarar respecto a diversas acusaciones, y esto no lo convierte en alguien responsable ya. Lo hace responsable cuando se presenta una orden de aprehensión. Cuando se gira orden de aprehensión, y ahí entra todo el Poder Judicial, que también pues, no hay confianza social en este aspecto con el Poder Judicial, pues está ahí entrampado todo. Entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República están todos estos casos, relacionados con Emilio Lozoya, relacionados con el financiamiento al PRI en 2012, relacionados con Etileno 21, relacionados con Felipe Calderón, con muchos personajes, 70, se mencionó incluso al que acaba de retornar a la vida política, que nunca se fue, Ricardo Anaya Cortés, está Pancho Domínguez, que anda muy seriecito, está el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se menciona a Martín Orozco de Aguascalientes, a Rosa Saispuro de Durango, entre muchos otros, desde luego, el de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, amigo de Pancho Domínguez, de aquella plática que tuvieron, que eran 6 millones, 6 kilos, decían, en la llamada telefónica que le di a conocer en su momento. Entonces, hoy Santiago Nieto Castillo deja en claro, pues nosotros hasta aquí nos toca el trabajo, de ahí para allá, de ahí en adelante, pues es la Fiscalía, y la Fiscalía
guarda silencio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con la Fiscalía General de la República? ¿Son autónomos? Sí, pero la autonomía se entiende para operar. Pero en el trabajo, esa autonomía no se entiende porque no sirven a un país que les paga sueldos onerosos, sueldos fantásticos, sueldos faraónicos. Y su respuesta no es la adecuada. No porque querramos que hagan lo que nosotros decimos, sino porque tanto tiempo sin conocer avances del tema Lozoya, y Santiago Nieto le mete toda la presión a la Fiscalía, toda la presión a la jurisprudencia de Medina Mora, que todavía cobra como ministro en el colmo de la desfachatez, de la impunidad rampante en el llamado Poder Judicial. Bajo estos criterios, ¿qué podemos hacer? Esperar, pues a ver cuándo empieza a trabajar la Fiscalía en los temas relacionados con el testigo colaborador que se llama Emilio L. y que hasta el día de hoy pues se preguntó en la conferencia de prensa cómo tiene que ser el acuerdo con el INE para investigar si está México Libre o Sociedad de Irresponsabilidad Democrática, que es el nombre que tiene registrado. Pero también el caso Lozoya, pues nosotros ya tenemos otra denuncia, pues van a presentarle más denuncias a Emilio L. o a Emilio Lozoya y todo va a quedar, no sé, me parece que todavía en el limbo. A ver hasta cuándo los arrogantes autónomos se dignan a ponerse a trabajar, o no les conviene, o son amigos. Caray. Pues por lo pronto Santiago Nieto no se queda callado. Y así debe ser, doctor. Usted es el especialista en esos temas, lo demás le corresponde al fiscal general Alejandro Gertz. Le dicen Gertz Florero, por algo será. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos a la próxima. Órale pues, nos vemos.